Bien, pues nuevamente retomamos la serie de los 10 mandamientos que hicimos ya hace unas cuantas semanas. Y hoy vamos a ver otro de estos mandamientos que tenemos aquí por delante. Uno de los propósitos con los que Dios dio los mandamientos a su pueblo, uno de los propósitos, ya he dicho varios durante toda esta serie, pero uno de los propósitos que Dios dio a su pueblo con esta serie de mandamientos era hacerles ver que tenían que ser un pueblo diferente a como era el pueblo de los demás. A partir de ahora hay un camino por delante, dije, y os voy a dar una nueva manera de vivir, de comportaros. Y esta manera, y vais a ser diferentes a los demás. Es por eso, ¿verdad?, que les da los 10 mandamientos. Por ejemplo, cuando les dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué? Porque las demás naciones tenían dioses, un montón de dioses, vosotros no. Vosotros vais a ser diferentes, no tendréis ningún dios ajeno que no sea yo. Esa va a ser una diferencia en cuanto a las demás naciones. No te harás imágenes de ninguna, ni en el cielo, ni en la tierra, ni en ninguna, porque no sabes cómo soy espíritu. Entonces, las demás naciones sí que hacen imágenes del sol, imágenes de una vaca, imágenes de otra cosa y las adoran. Tú no. Vais a ser diferentes en cuanto a ese sentido de nación. Y así constantemente, una y otra vez, ¿verdad? No tomarás el nombre de Dios en vano. Las demás naciones, los demás pueblos, las demás generaciones podrán hablar a sus dioses como les dé la gana. Tú no. Tendrás un respeto, me honrarás. Acuérdate del día de reposo. Va a haber un día que como pueblo, como congregación, os juntaréis para adorarme porque yo soy vuestro creador, porque yo os he salvado. Y tenéis que reconocerlo honrándome y adorándome. Eso lo vais a hacer. Eso va a ser la diferencia que va a haber entre vosotros como nación y las demás naciones. Las demás naciones que vivan como quieran, que adoren a los dioses que quieran. Vosotros no. Sois un pueblo especial. Acabamos de leer en Tito hace un rato, que Dios nos escogió, ¿verdad?, para ser un pueblo llamado para buenas obras, para vivir de una manera diferente. Y de esto se trata también los 10 mandamientos, de hacernos ver que tenemos que vivir de una manera diferente. En los 10 mandamientos claramente están separados o repartidos en 2 bloques. Los primeros 4 mandamientos que ya vimos están relacionados o enfocados en nuestra relación hacia Dios en cuanto a nuestra manera de adorar. Principalmente se enfoca en eso. Me adorarás así, de tal manera. No quiero que me adores de otra manera. Están enfocados los 4 primeros mandamientos en adorarle a Dios. Y una vez que hemos aprendido eso, los 6 siguientes están enfocados o dirigidos a cómo tiene que ser nuestra relación en esta nueva vida que Dios nos ha dado en nuestra relación con los demás. Porque también tenemos que ser diferentes en eso, en cuanto a las demás naciones. No solamente tenemos que ser diferentes en cuanto a la manera de congregarnos, en cuanto a la manera de adorar a Dios, tenemos que ser diferentes también en cuanto a la manera que tenemos de relacionarnos con los demás. También Dios nos ha cambiado en ese aspecto. Somos un pueblo diferente, que vivimos con costumbres diferentes, con unas metas diferentes, con un anhelo diferente a cómo vive el mundo. Y es por eso que Dios nos da estos mandamientos para que los sepamos, para que los descubramos y que los practiquemos. Y el primer mandamiento, que tiene que ver en relación a cómo vivimos, ya no solamente nuestra relación con Dios, que es lo que hemos estudiado hasta ahora en los 4 primeros mandamientos y que ya lo hemos aprendido, tiene que ver ahora con los demás. Y el primer mandamiento, que tiene que ver con los demás, ya lo vimos hace un par de semanas, tenía que ver con honra a tu padre y a tu madre. ¿Sabes que lo primero, en el primer sitio donde se tiene que notar que tu vida está empezando a cambiar, que nuestra vida está siendo diferente en cuanto a lo demás, es en tu casa? ¿Es en tu hogar? ¿Es con la gente que te juntas diariamente, que te conoce, donde va a empezar a descubrir que realmente has cambiado? Que realmente eres diferente. No, seguramente que no sea con tus amigos de instituto, no sea seguramente con los compañeros del trabajo, es con la persona que diariamente te conoce, va a descubrir que has cambiado, que tu vida está siendo transformada. Es ahí. Y por eso estos 6 siguientes mandamientos están enfocados a hacernos ver que tenemos que vivir de una manera diferente. Ya vimos hace un par de semanas, honra a tu padre y a tu madre y lo que eso significaba.
Y ahí no había condicionantes. Honra a tu padre y a tu madre. Y sí, honra a tu padre y a tu madre. Pero es que honra a tu padre y a tu madre. Ellos te dieron la vida. Dios te ha puesto ahí en ese lugar. Y tienes que honrarles. El segundo mandamiento que vamos a ver hoy, que es el sexto mandamiento de esta serie de los 10, que es, si lo ponemos aquí, Samuel, Éxodo capítulo 20, versículo 13. No matarás. Yo cuando empecé a intentar, ¿qué digo yo de este versículo hoy aquí? De este mandamiento, ya no un versículo, este mandamiento, ¿sabéis? Es el, de los mandamientos que hay aquí, es el más corto. Es el más corto. De hecho, digo, este mandamiento, ¿cómo hago yo que la gente no se me duerma hablando de este mandamiento? Porque realmente este mandamiento tendríamos que ir a predicarlo quizás a las cárceles, que es donde están todos aquellos malvados. Tendríamos que ir a predicarlo quizás a algún consejo de la ONU, a decírselo a Trump, a Netanyahu, a los de, yo qué sé, a toda esta gente que está por ahí pegando tiros y bombas como si no costara. Es para ellos. ¿Para nosotros? Este mandamiento para nosotros, ¿por qué? Mirad, es un mandamiento tan corto. No matarás. Es un mandamiento solamente... ¡Buah! ¿Qué digo yo de esto? No da muchas más explicaciones este mandamiento. No es como los otros que hemos estudiado hasta ahora, que Dios daba un mandamiento, incluso lo explicaba, incluso te decía que si lo obedecías, te bendecía. Como vimos, guarda el día de reposo porque tal, y si lo... ¿Ves? Este mandamiento no, simplemente te dice, no matarás. ¿Y cómo lo aplico yo esto a mi vida? Mirad, os digo una cosa. No necesitamos explicaciones de parte de Dios para que le obedezcamos. ¿No? Simplemente con que Dios dijera lo que tendríamos que hacer sería suficiente. No necesitaríamos que Dios nos estuviera dando explicaciones el por qué hace las cosas. Dios habla y se cumple lo que dice porque es Dios. No le obliguemos a dar explicaciones de por qué hace las cosas. Si en los demás mandamientos nos lo dice, genial, mejor para nosotros. Pero simplemente con que Dios hablara sería suficiente para que nosotros obedeciéramos. Porque es Dios. Y su palabra es suficiente. Tiene autoridad, tiene poder. Pero no matarás. Simplemente esto. Es uno de los mandamientos que quizás me esté más costando intentar haceros ver qué tiene que ver esto con nosotros. Porque no matarás es tan corto, no hay ningún tipo de explicación. Puede dar pensamientos a poder equivocarnos, a poder especular sobre este mandamiento incluso. ¿No matar el qué? ¿No matar qué? ¿No matar cuándo? ¿No matar cómo? ¿Veis? Hay un montón de preguntas que nos pueden surgir a nosotros, que pueden dar un montón de especulaciones, incluso poder llegar a confundirnos respecto al propósito inicial o el origen o a la intención con la que Dios dijo este mandamiento. ¿No matar qué? Imagínate que vas andando por la calle tranquilamente dando un paseo y alguien te toca la espalda y te dice, ¿sabes qué? Has pisado una hormiga, la has matado. Pobre de mí, ¿he transgredido este mandamiento? Porque dice no matarás. Y si vas por la calle un día y coges y ves una flor, una amapola, yo qué sé, cualquier... y la coges, la arrancas para olerla, para ponerla en un florero y alguien te dice, ¡eh! Has matado a un ser vivo. Y la Biblia dice, no matarás. Es por ahí. Porque aquí yo no veo ningún tipo de explicación en cuanto a qué. Imagínate que estás un día en tu casa, estás un día en el parque y estás con tu niño, con tu hijo, o yo estoy con mi nieto y veo que vienen unos desarmados que le cogen, que se lo intentan llevar, que le intentan agredir. ¿Y yo qué hago? ¿Me quedo quieto? ¿Me quedo mirando a ver cómo suceden las cosas como se van sin intentar defender la vida? ¿Es a eso a lo que se refiere? Porque yo no veo aquí ningún tipo de explicación, solamente encuentro una frase que dice, no matarás. Y quiero obedecer a Dios, pero no quiero que me confundan.
respecto a esto. Mirad, para poder entender bien el significado, el contexto, hacia donde Dios va inclinado a que obedezcamos este mandamiento, tendríamos que ir al origen de los textos y cómo fueron escritos para encontrar el sentido realmente de lo que significa este mandamiento de no matarás. Resulta que buscando, escudriñando y no sé qué, me he dado cuenta de que muchos maestros en cuanto eruditos, en cuanto a originales de los textos, he escuchado, he leído, la mayoría concuerdan de que en el castellano realmente no está muy bien traducido, ha llegado traducido este texto hacia nosotros ahora. No matarás es correcto, es así, pero que la traducción, el sentido en lo que se le quiere dar, quizás hay otra palabra que lo hubiera definido mejor para poder llegar a entenderlo. La palabra en el original de este Éxodo versículo 13 de no matarás, voy a ver si la pronuncio bien, yo no sé hebreo, no lo he estudiado, solamente lo he buscado para comentarlo aquí con vosotros, pero sí que hay mucha gente que lo ha estudiado esto y de ellos me he copiado. La palabra es rashak. Perdonad por la J, pero es que acaba en J. Y a los que les he escuchado la pronuncian mucho mejor que yo, pero a mí no me sale. Sé que hay letras mudas, os lo voy a deletrear. R-A-S-H-A-J. Rashak. Acaba en J. La pronunciación, ¿vale? Rashak. Esa es la traducción correcta para entenderlo. ¿Sabéis lo que significa en el original? Asesinar. Asesinar. Por lo cual, la manera correcta de poder entender este mandamiento es no asesinarás. Y quizás ya vamos un poco delimitando un poco más el sentido, el propósito de lo que Dios dice en cuanto a este mandamiento, que va mucho más allá de no matar. Es no arrebatar la vida de una persona sin ningún tipo de motivo. No tienes derecho a quitar la vida de nadie sin ningún tipo de motivo. Mirad, desde el principio de esta serie, cuando he estado dando estos mandamientos, en varias ocasiones he estado comentando de que tenemos que ir al sentido de la frase, a la profundidad, escudriñar, que no nos quedemos solamente con una frase, no matarás o no adulterarás, o como lo veremos y más adelante. Tenemos que ir a ver qué es lo que Dios ha querido decir precisamente con esto. ¿Cuál es el propósito? ¿Tengo que ver yo algo con esto? ¿No va conmigo? Solamente es para aquellos que han hecho algo malo. Y os voy a hacer ver que esta frase va mucho más allá de que un simple no matarás. Que tiene mucho más sentido, que tiene un propósito que sí tiene que ver también con nosotros y que no es solamente haciendo enfoque en quitarle la vida a alguien, hacerle la vida a alguien. El Señor, mira, el Señor lo aplica al corazón, va mucho más adentro. Es donde quiero ahora llegar un poquito más adelante con esto. Mirad, los fariseos entendían los mandamientos como de una manera superficial, exterior. Así es como hacían cumplir los mandamientos a la gente. Y esto lo vemos en la mucha gente también de hoy en día en nuestra sociedad, en nuestra generación. Mucha gente se cree o vivimos en una sociedad mayoritariamente dicen cristiana. Cristiana. Yo no he matado, yo no he hecho esto, yo soy bueno. Si viéramos las procesiones que se han dado hace pocos días por todos los sitios de España, veríamos la gente, cómo lo viven. Supuestamente cristiana. Eso es fachada. Eso es pura fachada. Exterior. Si miráramos realmente, o Dios mirara realmente, que es el que puede mirar en el corazón de esa gente, no hay nada realmente de honrar al Señor. Y el Señor mira el corazón. El Señor mira el corazón y lo aplica a Él para hacernos ver realmente que no estamos cumpliendo su ley. Ni en esto siquiera. No la cumplimos. No te fijes solamente en la fachada, en lo que haces, en lo que ven los otros. Mírate en el corazón y vas a descubrir que no eres capaz de cumplir los mandamientos. Es por eso que Dios nos ha dado a Cristo. Es por eso que necesitamos saber que soy impotente, que te necesito, porque no puedo.
y necesito del plan de salvación que Dios ha hecho hacia nosotros. Mirad, aunque no te lo creas, a lo largo de esta predicación y llegando al final, te voy a hacer ver, a ver cómo lo explico, te voy a hacer ver que vas a tener la misma sentencia que si fueras un asesino, tal cual. Lo vas a descubrir. Aunque te creas que esta predicación es para ti, que es para los que están en la cárcel, que es para los que desarrollan ciertas acciones, vas a poder descubrir a lo largo de la predicación que quizás tú no estés tan lejos o quizás no estemos tan lejos de tener la misma sentencia que si fuera un asesino, como si fuera un asesino. Vamos a Salmo 11, versículo 5. Salmo 11. Dice así: Jehová prueba al justo, mas al malo. Jehová prueba al justo, mas al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Su alma los aborrece. Y aquí cuando dice que el que ama la violencia, no está hablando tanto de acción de la violencia, sino que ama la violencia, lo que hay en su corazón. El que hay en su corazón cualquier inicio de maldad, de violencia, Dios eso lo aborrece, que te quede claro. Dios lo aborrece, lo que hay en el corazón de una persona que ama, que tiene el deseo, que está implicado en la violencia. Con nuestra lengua, con nuestro corazón, somos capaces, ¿verdad?, de hacer también mucho daño hacia las personas. Mirad, un ladrón, ¿cuándo se convierte en ladrón? Cuando roba algo de lo que estaba deseando, cuando coge algo que no le pertenece, cuando coge algo que anhela, que no es suyo, ¿es entonces en ese mismo momento cuando se convierte en ladrón? No. Mucho antes ha habido una planificación. Mucho antes de hacer esa acción ha cometido, ¿verdad? Hay en su vida, en su mente, en su corazón un deseo de apropiarse de algo que no es suyo. Ya en ese mismo momento, ante los ojos de Dios, ha transgredido, ¿verdad?, un mandamiento. En ese mismo momento, quizás ante los ojos de nuestra sociedad, ante los ojos de la justicia, están deseando de pillarle con las manos en la masa, y es entonces cuando ha transgredido, ¿verdad?, una ley en nuestra sociedad. Para Dios no. En el mismo momento que en tu corazón entra el deseo de robar, ya has sido corrompido. Ya eres ladrón. Va más allá este mandamiento del simple acto solamente de cometer un hecho terrible como el de asesinar. Imagínate que te compras una planta y quieres ponerla en un tiesto, en una jardinera que tienes en tu casa por allí, la has comprado porque te encanta. Resulta que al poco de que la plantas, alrededor de esa planta empieza a crecer unas malas hierbas que son incompatibles con la planta que tú has comprado, porque esas malas hierbas que están alrededor están alimentándose de aquello que se tendría que alimentar esa planta que tú has creado, que tú has comprado. Y a ti lo único que se te ocurre es ir con unas tijeras quizás y cortar esas malas hierbas. ¿Sabes qué va a ocurrir a los pocos días? Esas malas hierbas van a seguir otra vez saliendo. Y tú, creyendo que la manera de desaparecer de esas malas hierbas es cortándolas otra vez, y a los pocos días van a salir otra vez. ¿Por qué? Porque la raíz que está dentro de la tierra que no ves es realmente lo que está produciendo esas malas hierbas. Y solamente hay una manera de acabar con ellas. No es lo exterior, es lo que hay dentro, lo que hace que una persona, ¿verdad?, cometa tal acciones. Y es donde Dios realmente quiere llegar con esto. Dios aborrece todo síntoma de amor, de maldad. Acabamos de leer ahí en el Salmo 11:5.
Pudiera ser verdad que este mandamiento está diciendo que no va con mucho de nosotros. Claro que sí. No somos asesinos. Yo no estoy diciendo eso. Pero sí quiero ver o descubrir qué es lo que motiva, qué hay dentro de tu corazón y descubrirlo. No es un proverbio, un refrán. Hay un refrán español, no sé si lo habrá por ahí por otros sitios, que dicen que yo no he matado a nadie, pero bueno, hay miradas que matan. Hay un refrán que dice eso, hay miradas que matan. Ese es el problema. Yo no sé cuántos de nosotros estuviéramos aquí, ¿verdad? Si esas miradas hubieran surgido efecto, ¿verdad? Pero eso es así. ¿Sabes el daño que puedes hacer quizás a tu hijo simplemente con unas palabras? Más daño que quizás unos buenos azotes en su época para poder controlar una mala educación. Con las palabras podemos hacer mucho, mucho, mucho daño. A veces con la lengua, igual, podemos hacer mucho más daño con lo que expresamos con la lengua, con lo que nos sale de dentro que con nuestras propias manos. Y eso es amar también violencia, eso es violencia. Dice que el que ama la violencia, ¿verdad? Y eso empieza dentro de nosotros, empieza en la práctica, eso es antes de ejecutarla. Es lo que nos está aquí diciendo, ¿verdad? Este texto de Salmo. Dice que hay mucha gente que dice no hablar mal de nadie. Yo no hablo mal de nadie, pero no sé qué es lo que pasa, que estás metido en todos los chismes. Te los conoces todos. Pero yo no hablo mal de nadie, pero macho, te lo conoces todos los chismes. Hay mucha gente que dice que no practica la pornografía. No lo practico, pero qué casualidad que a la vez de vez en cuando en tu móvil, en tu tablet o eso. Esto va mucho más allá, ¿verdad? Matar no es solamente arrebatar la vida de una persona. Si la aborreces en tu corazón, si quieres maldecirla, si vas en contra de ella, si te da igual que exista o no exista, eso es transgredir precisamente también este mandamiento. Mirad, Dios con estos mandamientos nos quiere hacer ver qué es lo que hay también dentro de nosotros. Y esto lo vemos a diario en nuestra sociedad. Y te quiere hacer ver qué es lo que te motiva realmente a hacer las cosas, porque es donde Dios realmente está mirando. ¿Sabéis? La gente a veces no roba porque no desea aquello que está codiciando y dice, es que soy buena persona y no lo voy a robar. No. No roba por temor a que le cojan y le metan en la cárcel. Ese es el motivo por lo que no roba muchas veces. La gente, y estamos ahora en la campaña esta de Hacienda, ¿no? De hacer la declaración de Hacienda. ¿Qué creéis? Que la mayoría de la gente es tan buena, tan buen ciudadano que dice, yo quiero hacer mi declaración, estoy deseando que llegue y pagar mis impuestos ahí religiosamente porque quiero unas buenas carreteras, quiero una buena sanidad, quiero una buena educación, quiero una buena de todo y que otros no se lo lleven. Eso no ocurre nunca. ¿Creéis que lo hace por eso? ¿Por eso paga alegremente sus impuestos en la declaración de la renta? ¡No! Lo hacen porque no quieren tener una inspección de Hacienda y encuentren algo. Pero mira, casi que prefiero que venga, la hago, que sea lo que sea y la pago. La pago. ¿Creéis que la gente que circula por la carretera, una autopista, imaginaros, a 130 kilómetros por hora, 140, porque prácticamente va solo, no hay nadie, es una carretera fenomenal, sin baches? No sé cuándo volveremos a eso. Pero resulta que se da cuenta, recapacita, va por la carretera a 140 y dice, voy a poner a 120, porque es lo que... ¿Creéis que reduce a 120 porque sí, porque se ha transformado? No. Es porque ha visto una señal que hay un radar. Y lo que no quieren es que le multen. Es por eso que la gente actúa de esa manera, no porque realmente hay una buena intención en su corazón. En nosotros, realmente como creyentes, no debería de ser así. No deberíamos hacer las cosas por temor a ser metidos en la cárcel, por temor a que nos multen, por temor a que si robamos esto. No, no. Dios ha cambiado nuestras vidas, Dios nos ha transformado. De hecho, es que en nosotros no tendría que haber ni el deseo siquiera de intentar robar ni hacer otras cosas. Ni se me pasa por la cabeza actuar
en serio de esa manera. El problema viene cuando intentamos justificar esas malas acciones por medio de busco textos bíblicos que me lo aprueben, busco una opinión de aquel que me lo apruebe. Ese es el problema. Cuando cometemos acciones que sabemos que no están mal, intentamos justificarlas. Eso no está bien. Mirad la diferencia entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. La diferencia entre el Antiguo Pacto y el Nuevo Pacto en cuanto a lo que estamos estudiando de la palabra de Dios, de su ley, de sus mandamientos, es que la ley ahora no nos ha sido dada en 2 tablas. Ha sido puesta en nuestro corazón. Vamos a leer en Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Y versículo 15. Dice, mostrando la obra de la ley, la obra de la ley escrita en sus corazones. La ley ahora ya no está en 2 tablas. Dios ha puesto sus mandamientos, su palabra, su intención, su voluntad, ahora la ha puesto en nuestros corazones, dice. ¿Dando qué? ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios ahora en nuestro interior? ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestros corazones? Da testimonio a nuestra conciencia. Nos está hablando acerca de lo que Dios dice, acerca de su voluntad hacia nosotros, acusándonos o defendiéndonos en nuestros razonamientos. Eso es lo que está haciendo la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestro interior. Ya no es algo externo, es algo interno. Dios ha puesto su palabra en nosotros. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Y dice que está dando testimonio, está hablando a nuestras conciencias. En una manera acusándonos y en otra manera defendiéndonos en cuanto a nuestros razonamientos. Que cuando tú vas a hacer algo, esa palabra que Dios ha puesto en tu corazón te va a estar diciendo si está bien o está mal. Que el Espíritu Santo te va a llevar a hacer realmente lo correcto y te va a decir por allí no y por aquí sí. Eso es lo que ha hecho la palabra de Dios en nuestro corazón. Si realmente eres creyente, cuando vayas a tomar algunas decisiones, Dios te lo va a hacer ver claro si es la manera correcta de hacerlo o no. Mira, quizás no encuentres un texto específico en la Biblia que hable de ti, de tu nombre, con tus letras y que te diga, haz esto. Santi, no hagas esto, voy a encontrarlo y si no lo encuentro, tengo la libertad para hacerlo. Sergio, no hagas lo otro. Entonces, como no lo encuentro, pues lo puedo hacer. No lo vas a encontrar quizás. Pero sí Dios ha puesto su palabra, su Espíritu Santo dentro de nosotros, que nos da testimonio, que nos está hablando a nuestra conciencia de las cosas que debemos y no debemos hacer. Mirad, por ejemplo, quiero poner un par de ejemplos y sin esto no quiero comprometer a nada ni a nadie, ni desagradar a nadie. Pero como creyentes creo que lo debemos notar. Mirad, hay una moda que se está extendiendo muchísimo. Muchísimo. Yo no sabía hasta qué punto, pero hay una moda de tatuarse en los brazos, en el cuerpo, por todos los sitios. No sabéis hasta qué punto el dinero que la gente se está gastando en esto. Hay artistas, a lo visto, que en esto. Conozco 2 casos. 2 casos en el que una persona dejó aquello para lo que había estudiado, en lo que estaba trabajando y ganando un buen dinero, porque le gustaba tanto que se empezó a tatuar y esa es su profesión actual ahora, dejando todos sus estudios, todo su trabajo y se dedica a hacer esto. Conozco otro caso, un hijo de un compañero mío de trabajo que se va a Inglaterra porque dice que de todos los que tatúan, allí es el que más es el mejor. Y se paga un viaje a Inglaterra, se tira allí una semana, se tatúa allí lo que fuera, le cuesta un dineral. Hay un auténtico boom acerca de esta moda, de que los famosos, los futbolistas, los cantantes, todo el mundo. Mira, realmente cuando uno se da cuenta de lo que esto se ha extendido por nuestra sociedad es cuando vas un día a la piscina o te das un paseo por la playa, si ves ahí todos casi los dorsos ahí,
la mayoría, mucha gente está siendo tatuada. Ahora, oye, es que es una moda. Es que no queda tan mal. Y yo me lo podría hacer, porque a lo mejor queda bien. Voy a encontrar un texto en la Biblia que me diga, que apoye esto. Y resulta que no encuentro ese texto en la Biblia que me diga, Santi, hazlo o deja de hacerlo. Entonces puedo tener la libertad. Bueno, hay un texto por ahí alejado que dice algo de no, pero eso va en otro sentido, no va en esto. ¿Qué haces entonces? ¿Qué dicta tu conciencia? ¿Qué dice esa palabra de Dios que está dentro de ti, el Espíritu Santo, que habla a tu conciencia, que está aprobando o desaprobando las acciones en cuanto a tu razonamiento, en cuanto a las cosas que tienes que hacer? ¿Qué haces? Por ejemplo, otra moda que se está extendiendo y mucho. Yo no sé por qué a los jóvenes ahora les da por agujerearse todo el cuerpo. ¿En serio? Ponerse arandelas, tornillos, flechas, por aquí, por todos los sitios, se quitan, por todos los sitios hay esto. En serio, yo no sé qué gusto he encontrado yo en esto. Yo no me lo haría, ¿no? No estoy diciendo a unos sí, a otros no. Digo, respecto a esto, también, que no deja de ser también una moda. Y quizás no encuentres un texto específico en la Biblia en el que te diga, yo apruebo esto y háztelo. Quizás no lo encuentres. Bueno, sí, hay un texto por ahí escudriñando lo que si lo saco de su contexto quizás me apruebe esta serie de cosas, pero no deja de ser una moda, un simple pasar el tiempo. Y es más, respecto a este par de ejemplos que he puesto, y podría sacar muchos más, lo que pasa es que no tengo tiempo para ello. Es más, yo me puse a pensar, bueno, es que yo ya no soy de esta generación, es verdad. Perdonadme, pero yo ya he llegado tarde. Quizás si hubiera sido como alguno de vosotros, no sé, he llegado. Pero mira, pensaba en generaciones pasadas a mí, en aquellos que me llevaron a Cristo, en aquellos que eran una referencia en cuanto a su vida, que hizo que mi vida también fuera transformada como ejemplo de vida. Y me acordaba de Ernesto Trenchard. ¿Conocéis algo de él? De Juan Solé, de Saturnino, de Wiccan. Esos han sido referentes en mi vida, ¿verdad? ¿Sabes qué? Y yo me pregunto, oye, ¿y ellos? ¿Por qué no se hicieron todas estas cosas? Si lo veían tan claro en su Biblia. Ellos no eran tan espirituales. Serían por eso. Mirad, solamente pido una cosa respecto a esta. Cuando tengamos dudas respecto a si hacemos una cosa o no, si encuentro un texto bíblico o no que me apoye esto, piensa en una cosa, piensa en algo, hazte esta pregunta, ¿algo de esto que estoy haciendo, esto le glorifica a Dios? Respóndete, ¿esto le está glorificando a Dios con lo que estoy haciendo, con estas acciones, con este razonamiento? Piensa, ve más allá que estos ejemplos que yo te he puesto de generaciones pasadas mías. Ve mucho más atrás. Piensa en el mismo Señor Jesús. Y di, Señor, ¿tú harías esto? Ahora mismo, si el Señor Jesús entrara por aquí, ¿realmente le veríamos vestir de cierta manera, peinarse de cierta manera, hablar de cierta manera? Piensa en eso. ¿Esto glorifica a Dios? Mira, vamos a otro texto, a Mateo capítulo 5. Mateo, capítulo 5. Y aquí en el versículo 21 vamos a ver un poquito de más explicación acerca de este mandamiento que hemos visto en Éxodo capítulo 20. Aquí se amplía un poquito más, menos mal que tenemos este texto. 5:21 dice, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás? Menos mal, encontramos un versículo que nos va a dar un poquito más de explicación acerca de esto, porque si no, nos hubiéramos quedado solamente con esa frase. Pues bien, cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es así. Y esto, en la sociedad en la que estamos hoy en día, esto prácticamente se cumple también, ¿verdad? Esto es un bien. Este mandamiento, en definitiva, ha hecho un bien para nuestra sociedad. Cualquiera que matare, que asesinare, será culpable
de juicio. Esto es lo que fariseos continuamente estaban enseñando. Y es correcto. Esta es la intención solamente de lo que la ley de Dios iba. Solamente nos podemos quedar con esto. Ahora llega Jesús. Esto es lo que los fariseos estaban enseñando. Desde la antigüedad os han estado enseñando esto. No matarás. Y si matas, serás culpable de juicio. Correcto. Ahora llega el Señor Jesús e intenta ir al fondo. A lo que yo quiero haceros ver durante toda esta predicación. Pero yo os digo, esto es lo que se os ha enseñado. Estos son los fariseos. Solamente se han preocupado en lo exterior, en lo exterior, en lo exterior. Y ya sabemos cómo son los fariseos, ¿verdad? Sepulcros blanqueados, muy bonitos por fuera, lo exterior, pero por dentro corrupción y muerte. Y dice el versículo ahora 22. Pero yo os digo, si pensabais que esto era suficiente, si pensabais que la ley de Dios solamente iba dirigida al acto, ¿verdad?, último de lo que es matar o asesinar, eso es correcto, pero hay algo más escondido detrás de este mandamiento. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. No sé si la habéis captado, pero la sentencia es la misma. Es la misma. Cualquiera que matare será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje será culpable de juicio. Es la misma sentencia de aquí, de lo que nos está diciendo. Dice aún más, cualquiera que diga necio, vaya, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. ¿Cómo? Que si le llamas tonto, idiota a uno de tus hermanos, ¿sabes qué? Seguramente que tengas que ponerte delante de las autoridades a dar cuentas de por qué te estás comportando de esa manera. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Bueno, yo fatuo, ahí ya no vamos a llegar, ni sabemos ni lo que significa. Eso ya no nos afecta a nosotros ya tanto. Pero que sepas que si dices fatuo, vas a ser expuesto al infierno de fuego. Vas a tener unas consecuencias terribles respecto a esto. ¿Os dais cuenta cuál es la intención de Dios en cuanto al mandamiento? Dios nos lo ha tenido que explicar ahora aquí en el Sermón del Monte. La ley de Dios fue dada al pueblo de Israel en el Sinaí, en la montaña, en un monte allí en el Sinaí. Y resulta que ahora llega Cristo Jesús y en el Sermón del Monte, la manera en cómo quiere que los cristianos vivan, y en el monte ahora hace referencia a este versículo, a este mandamiento, y hace la intención, el propósito para lo que fue dado. ¿Y qué está enfatizando el Señor? Lo que hay dentro. ¿Os dais cuenta? Es lo que hay dentro. Si te enojas, si hay ira, si maldices, esa es la intención. Ya has transgredido este mandamiento. Quizás no llegues a consumarlo y ante los ojos de esta sociedad aún no serás culpable. Pero si en tu corazón, en tu interior, en tu vida, contra alguien, contra una persona, hay el deseo de que desaparezca de este mundo, aborreces, ya has transgredido este mandamiento, serás culpable delante de Dios, está diciendo aquí en esto. Una cosa es enfadarse, ¿verdad? Otra cosa es que haya enojo, ira, malintención hacia otras personas. Eso no puede pasar, eso es pecado, según lo que estamos viendo aquí en este mandamiento. ¿Sabes que necesitamos la ley moral de Dios? La necesitamos. Aunque te parezca que solamente es no, la necesitamos. Necesitamos que nos haya puesto Dios por medio de su palabra límites. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad que está a consecuencia del pecado corrupta, está corrompida. Y necesitamos la ley moral de Dios, porque las leyes de este mundo son leyes que están hechas por corruptos. Y necesitamos una dirección correcta en cuanto a nuestra manera de vivir, y esta nos la ha dado Dios, nos la ha puesto en nuestro corazón, nos está hablando a nuestra conciencia, a nuestra mente, de cómo debemos actuar. La moral del hombre es continuamente hacer el mal. Y por eso necesitamos que Dios nos haya dado su palabra para poder vivir de otra manera. Mirad, y os lo quiero hacer ver con un par de ejemplos también. Como sociedad, somos capaces
en la sociedad en la que vivimos, todos juntos, somos capaces de manifestarnos, de promover leyes, incluso de aprobar y de aplicar leyes como, por ejemplo, que si tú vas con tu mascota andando por la calle, dando un paseo y necesitas entrar a una tienda a comprar el pan o a comprar un refresco y no puedes entrar con tu mascota dentro, ¿sabes que se promueven leyes en la que por dejar a tu mascota atada quizás ahí a la ventana para que mientras que estás dentro no salga corriendo por la calle y le pille un coche, ¿sabes que te pueden multar por hacer eso? ¿Que estás transgrediendo una ley que se ha promovido? ¡Oh! ¡Qué ley! A la vez que como sociedad somos capaces de aprobar esas leyes. Como sociedad aprobamos también leyes y las aplicamos, de que somos capaces de como sociedad hacer morir a niños y a niñas que no tienen ningún tipo de defensa y ni siquiera están viendo la luz. Esas leyes también las está aprobando nuestra sociedad. Miles y miles de niños y niñas, sin ningún tipo de defensa, sin ningún tipo de motivo, están siendo asesinados, sin poder ver ni siquiera la luz de este mundo en el vientre de su madre. Contra eso es este mandamiento. Y no es no matarás, es no asesinarás. Blanca viene de un encuentro de algo acerca de esto. Y no sé si tienes cifras en cuanto a esto. ¿Hay alguna, conoces, Blanca, alguna cifra en cuanto a abortos que estamos? No lo sabes. Millones y millones. Es contra esto que va este mandamiento. No asesinarás. ¿Qué sociedad tenemos? ¿Hacia dónde van encaminados? ¿Veis por qué necesitamos la ley moral de Dios? Porque la ley del hombre que está haciendo es corrupta. Es por eso que cada vez hay más violaciones. Es por eso que cada vez hay más violencia, más corrupción. Porque la ley moral del hombre no funciona y necesitamos la ley, los mandamientos de parte de Dios. Somos capaces de promover leyes para que todo el mundo, allí donde vivamos, se sienta feliz con lo que uno se cree que es. Incluso hasta le pagamos como sociedad para que no se deprima. Y si una mujer se siente hombre, somos capaces hasta de pagar una operación para que se pueda sentir hombre. Su aspecto físico solamente en lo exterior, por dentro no cambia. Y viceversa. ¿Eso por qué? Porque vivimos en una sociedad progresista, vivimos en una sociedad hacia el bien de los demás, que tenga todos los derechos que pueda tener. Y a la vez que estamos promoviendo eso, esta misma sociedad, ante el caso de una persona que por temas diferentes, depresión, enfermedad o cualquier otro tipo de cosa, tenga el deseo de acabar con su vida, ya que somos tan espléndidos, ya que somos tan, en lugar de proporcionarle los medios suficientes como para que ese pensamiento le salga de su cabeza, ¿sabéis lo que hacemos? Le facilitamos que tenga una muerte digna. Somos enfermos. Somos una sociedad enferma si vamos encaminados de esa manera. Que la única salida que se le dé a una persona sea la muerte. Estamos enfermos. Estamos enfermos. Mirad, con estos mandamientos que estamos viendo hasta ahora, ¿sabéis por lo menos lo que me hace ver a mí? Es que no soy bueno. No soy capaz de poder cumplirlos. Quizás uno sí, quizás otro no, quizás uno un poco mejor, quizás uno... Pero ¿sabes que en el momento que dejas de cumplir uno de ellos te conviertes en transgresor de todos? Este es el propósito, este también es uno de los propósitos de los mandamientos de Dios, de su palabra, de su ley, para que te des cuenta que no puedes, que necesitas a Cristo, que necesitas a Dios, que necesitas acudir a Él cada día. Dios ha dicho que aborrece todo aquel que ama la maldad, no solamente el que asesina. Ese es el acto último, ese es el acto trágico, pero todo antes ha empezado aquí, en el corazón. Y Dios aborrece esa actitud. ¿Quieres destruir a una persona? ¿A tu hijo, por ejemplo?
Dile que fue un error. Dile que no vale para nada, que es un fracaso. La has destruido. ¿Quieres destruir una relación con tu pareja o con alguien que tengas? Dile que fue un error aquello que le dijiste en el altar. Que te confundiste. Que esperabas otra cosa. Que la mentiste cuando le dijiste en el altar que era lo mejor, que nunca más ibas a... No sé. Has matado, has roto una relación, ¿verdad? Mirad, cuando os acordáis de la historia de David y Betsabé, ¿cuándo fue cuando David cometió realmente el acto que hizo con Betsabé? ¿Cuando se acostó con ella? Dios lo dijo, estoy deseando que te acuestes con ella para acusarte. No. Cuando desde su palacio de su azotea vio a Betsabé bañarse y la codició en su corazón, ya pecó. Dios ve el corazón. Es donde se está fijando. Lo demás son las consecuencias finales. Pero el enojo, la ira, es donde arranca realmente las acciones que luego llega a una persona a asesinarla. Y Dios está viendo eso. Cuando Caín mató a Abel, le asesinó, ¿cuándo creéis que se produjo realmente ese acto definitivo que dijo Dios? Ahora, ¿cuándo? ¿Cuando le engañó, le llevó a dar un paseo y allí le mató? No. Mucho antes la envidia, el orgullo hizo que eso produjera en su interior y eso fue la acción última que hizo. Esa fue la última que hizo. El pecado nace en el corazón. El pecado nace en el corazón y es lo que Dios al final nos cambia. Dios ha cambiado nuestra mente y Dios ha cambiado nuestro corazón. Y por eso tenemos que vivir de otra manera. Transformaos, ser diferentes. ¿Por medio de qué? Por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Dios ha cambiado un corazón de carne, nos ha dado un corazón de piedra y nos ha dado un corazón de carne. Eso es lo que produce luego las acciones que nosotros hacemos. Es donde Dios realmente se está fijando. Yo no sé tú, pero ¿sabes? Quizás yo no he asesinado a nadie, pero tengo la misma sentencia como si lo hubiera hecho, porque en mi vida sí he deseado el mal para otros. Y me he visto como si fuera un asesino durante esta predicación. Y si con esto aún no tienes suficiente para hacer ver lo que hay dentro de ti, ¿sabes que a consecuencia de lo que nosotros vivimos y hacemos, si alguien muere, también te conviertes en un transgresor de esta ley? ¿Qué? ¿Sabes que mi vida, mi modo de vivir, mis acciones, cómo me he comportado, ha hecho que otra persona haya muerto? ¿Cómo? Acompañarme a 1 Corintios capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Y el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿El qué? Que Cristo murió. Cristo murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Resulta que mis acciones, mi manera de vivir, mi comportamiento, eso ha conseguido que alguien, el autor de la vida, el que no se lo merecía, murió por mí. ¿Os dais cuenta en lo que me he convertido? Si vamos a Isaías 53. Isaías 53, versículo 4. Dice: ciertamente, hablando del Señor Jesús, llevó Él nuestras enfermedades, sufrió por nuestros dolores. Y nosotros, fijaros, qué ignorantes, qué ilusos, nosotros le tuvimos por azotado de Dios y por herido de Dios y por abatido.
tontos, que pensábamos que Dios que estaba castigando a Cristo Jesús. ¿Qué habrá hecho para que sea crucificado? ¿Qué en lío se habrá metido para que esté sufriendo tanto? Pensábamos, nosotros le tuvimos. Pero no, ese no fue el motivo. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Fuimos nosotros, nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestras acciones, lo que le llevaron a Cristo a morir. Yo he sido el causante de que Cristo muriera. Soy culpable. Soy culpable. Pero Dios ha hecho posible la reconciliación. Dios ha hecho posible que ese pecado que había en mí pudiera ser perdonado en la obra de la cruz. Esa es la misericordia, esa es la gracia, que cuando soy culpable y me voy a Cristo, Dios me perdona. Dios me perdona. Y ahora soy libre. Soy libre para vivir diferente. No para vivir igual, porque Dios ha puesto su palabra en mi vida, en mi corazón. Tengo el Espíritu Santo que me habla de manera diferente. Y si tienes alguna duda en cuanto a la manera de poder razonar o reaccionar o obedecer a Dios, piensa, recapacita. ¿Esto glorifica a Dios en algo? ¿Cristo haría esto en mis circunstancias? Quiero poner el versículo que he dado en Mateo 5, 21 y 22, de una traducción que he visto que creo que se asemeja más a lo que he estado hoy. Samuel, si la encuentras, esta. Han oído a nuestros antepasados, les dijo, no asesinéis. Si cometéis asesinato, quedarás sujeto a juicio. El siguiente. Pero yo os digo, aun si te enojas, fijaros, si te enojas contra alguien, quedarás sujeto al juicio. Si llamas a alguien idiota, corres peligro de que te lleven ante un tribunal. Y si maldices a alguien, corres el peligro de caer en los fuegos del infierno. Ese es el sentido exacto que Dios ha dado en ese mandamiento sexto: no matarás, no asesinarás. El Señor ve lo que hay en tu corazón. El resto son las consecuencias. Vamos a orar. Dios y Padre, que estás en los cielos, te damos las gracias por poder explicarnos tú con tu palabra el sentido de lo que tú quieres hacer con nuestras vidas. Solamente podemos ponernos delante de ti y pedirte perdón. Perdón, Señor, porque reconocemos que lo que hay en nuestro corazón a veces no es lo que tú buscas. Y cuando buscas dentro de nuestro corazón te encuentras con cosas que no deseas. Y ese es nuestro problema, Señor. Que creemos que los demás no lo ven, pero tú sí. Y tú, Señor, maldices o aborreces o estás en contra de todo lo que oscuro y corrupto que haya dentro de nosotros, Señor. Pero es que nos has dado el camino, nos has dado la oportunidad, nos has bendecido con hacer limpio todo lo que hay dentro de nosotros. Señor, ayúdanos a vivir para aquello para lo que has venido y has muerto y has resucitado. Para ser un pueblo escogido por ti diferente. Vivir en medio de una sociedad corrupta, perversa y enferma. Ayúdanos a ser sal y luz en esta tierra, que es para lo que tú también nos has dejado aquí. En Cristo Jesús. Amén.